¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Hoy no es un día cualquiera en la historia argentina, hoy es 19 de diciembre, los recuerdos del 19 y 20 de diciembre, e incluso de las madres en la Plaza de Mayo, en aquella pueblada que se llevó puesto un gobierno que tambaleaba por su propia impericia, flotan en nuestro aire, y la verdad que es un asunto para pensar y para pensarnos. 19 y 20 de diciembre, hace 24 años. Nosotros el domingo haremos un espectáculo, después les cuento bien los detalles a los que no supieran. Uno más de La Patria no se vende, pero no uno cualquiera, en el barrio de Barracas, en el Club Social Luzuriaga, en que volcaremos un pedazo de lo que hacemos, radio, café, concert, tratar de contar la historia, de entretenernos con profundidad a aquellos hechos que cambiaron para siempre la historia argentina. Pero para comenzar este programa, si ustedes están dispuestos, iniciamos la experiencia, vamos a evocar un momento y una figura muy poderosa. Hace 45 años, un día como hoy, en su exilio, en Cuernavaca, en México, moría el expresidente de la Nación, Héctor Cámpora. Han pasado entonces 45 años de la partida de un hombre que ocupó un lugar central en la historia, pero que siempre fue ninguneado. Cámpora ganó unas elecciones en 1973 porque el general Juan Domingo Perón, que lo había convertido en su delegado en el poder político en la Argentina, estaba proscripto. Su gobierno duró apenas 3 meses, renunció para llamar a nuevas elecciones para que el líder proscripto durante 17 años esta vez sí pudiera presentarse. Eso le valió un lugar raro en la historia. Fue un presidente al que algunos consideraron un títere del general Juan Domingo Perón. Fue alguien que, por lealtad a su líder, tenía una carrera enorme en el peronismo iniciada en los años 40, fue capaz de dejar al lado su propio orgullo para cederle el lugar en el Parnaso de la historia que el general Perón, vaya si merecía, ya había sido 2 veces presidente. Cámpora fue producto también de una situación extraordinaria.
la dictadura militar, ¿recuerdan a Piero cantando para el pueblo lo que es del pueblo? Libertad era un asunto. Había desafiado a Perón con un dictador que le dijo a la sociedad argentina: no le da el cuero a Perón para venir y presentarse. Pero cuando el general Perón volvió, demostrando que sí le daba el cuero, lo proscribieron, dijeron que no podía presentarse en las elecciones. Cualquier parecido con otros hechos en el presente o en otros pasados no debe ser pura coincidencia. Cuando hubo elecciones en que pudiera presentarse, Perón arrasó en el mismo año 73. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para que Perón pudiera volver primero y luego de un regreso a España, retornar a la Argentina ya con una democracia y presentarse a las elecciones, hizo falta. Durante aquella dictadura militar, durante los últimos 3 años de la dictadura militar, que se corporizara en realidad el llamado de Perón a las organizaciones especiales. El nacimiento de la lucha armada en la Argentina tuvo que ver claramente con la imposibilidad de Perón de presentarse a las elecciones, su estrategia para presionar la dictadura y las ganas de muchísimos jóvenes de apresurar la historia. Está claro que el asesinato del Che Guevara en Bolivia había generado en todo el continente no solo una oleada de indignación, sino la respuesta de miles de jóvenes, y no tan jóvenes, que pensaban en la vía armada para recuperar la democracia. Lucha armada en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Colombia, en la Argentina. Porque cuando el pueblo sabe, no lo en la siguiente dictadura, del 76 al 83, el sueño húmedo de los militares y sus mandatarios, el poder económico, era quedarse hasta que le dieran las agallas, a que tuvieran ganas. Esa dictadura militar se precipitó hacia su final después de la derrota en Malvinas. Podría pensarse que la dictadura anterior, la del 66 al 73, se precipitó después de que Perón volvió por primera vez, demostró que le daba el cuero, y las manifestaciones populares en las calles fueron gigantescas. Al mismo tiempo, la lucha armada, el secuestro y ejecución del general Aramburu como responsable o uno de los responsables del golpe de Estado del 55, y tal vez alguien que estaba en la mira de los propios militares porque también estaba buscando de modo personal un vínculo con el peronismo para buscar una transición hacia una nueva realidad argentina. Pero el asunto es Cámpora, el tío, aquel dentista que había sido presidente de la Cámara de Diputados en la primera etapa del peronismo y que era, sin lugar a dudas, una especie de exponente máximo de la lealtad y la perseverancia. Le pedimos al historiador Roberto Baschetti, un experto en la historia del peronismo, una semblanza del tío, una semblanza de Cámpora. Héctor José Cámpora nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, el 26 de marzo de 1909. Cursando el secundario en el Colegio Nacional Florentino Meguino, fue elegido presidente del Centro de Estudiantes por sus pares. Se recibió de odontólogo en 1933 en la Universidad de Córdoba, donde también en su época de estudiante hizo militancia político-estudiantil. Luego se trasladó a San Andrés de Giles, también provincia de Buenos Aires, para ejercer su profesión. En 1944 fue designado comisionado municipal de esa localidad y 2 años más tarde diputado de la Nación por el Partido Laborista del general Perón. 1948 lo vio presidente de la Cámara de Diputados y al año siguiente fue elegido para presidir la convención. ¿Qué convención? La convención constituyente que llevó a la práctica la Constitución Nacional de 1949, incorporando a la misma y con fuerza de ley los derechos del trabajador, del peón de campo, de los ancianos, de la niñez y de la familia. Caído Perón en 1955 estuvo preso sin causa alguna que lo justificara por odio revanchista nomás, como tantas veces sucedió y sucede. En marzo del 57 se fugó con otros prisioneros peronistas, entre los que estaba John William Cook, de la cárcel de Río Gallegos y buscó refugio en Chile. Una vez en libertad y luego de una amnistía volvió a su ciudad de San Andrés de Giles hasta que el líder lo llamó nuevamente a la actividad política en noviembre de 1971. Fue el delegado personal de Perón en el exilio y demostró una lealtad a toda prueba que fue muy apreciada y valorada por la juventud peronista que había lanzado la consigna de lucha y vuelve y que encontró en el tío Cámpora
ya que Perón era el viejo, el padre, a uno de sus máximos exponentes e impulsores. Precisamente Cámpora, ante la proscripción que pesaba sobre Perón, fue el candidato presidencial por el Frente Justicialista de Liberación, Frejuli, en las elecciones del 11 de marzo de 1973. Fue electo presidente con el 49,50% de los votos, asumiendo la primera magistratura el 25 de mayo del mismo año. Tal como prometió en la campaña electoral, qué bueno que es prometer y cumplir, la primera ley vigente fue la libertad de todos los combatientes a través de una amnistía presidencial. Acosado por la derecha peronista, renunció al cargo para permitir la llegada a la presidencia de Juan Domingo Perón. Fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario en México. En 1975, los crápulas y chantapufis que gobernaban lo echaron del Partido Justicialista. Cámpora volvió a Buenos Aires para dar la batalla política, pero el golpe militar del 76 lo obligó a buscar refugio en la embajada mexicana en Buenos Aires para salvar su vida. Pudo salvar la misma apelando a una apresurada salida en medio de la noche de su casa de Andrés de Giles, horas antes de que se desatara el golpe del 24 de marzo del 76, y Fuerzas Armadas represivas fueron a buscarlo a su hogar para ultimarlo directamente. De esa época es la misiva que recibió por parte del historiador peronista José María Rosa, y que cito tal cual: en estos momentos en que su patriotismo y su hombría de bien reciben el torpe ataque de gobernantes de facto, quiero hacerle llegar el testimonio de mi amistad personal y mi aprecio como argentino. Allí permaneció en la embajada azteca hasta noviembre del 79, cuando los militares se vieron obligados por la presión internacional a darle un salvaconducto para que emigrara a la nación azteca. Víctima de un cáncer, falleció en el exilio el 19 de diciembre de 1980. En 1991 sus restos fueron repatriados y recibieron un solemne homenaje en el Congreso de la Nación. Su figura pasó a ser sinónimo de la lealtad, honestidad, capacidad y dignidad peronista. Para 2001, debido a un proyecto de la diputada Delia Bisutti, ex militante de Juventud Peronista en los 70, la autopista AU7 de la ciudad de Buenos Aires pasó a llamarse Presidente Héctor J. Cámpora. Quien desee más, saber más, así se dice, sobre este gran hombre, puede leer el libro de Miguel Bonazo, El presidente que no fue. Para el pueblo lo que del pueblo. Hay un montón de elementos en la verba de Roberto Baschetti, especializado en la historia del peronismo. Hay que decir que la satanización del apellido Cámpora tuvo que ver muchísimo con la liberación de los combatientes. Primera ley vigente, libertad a los combatientes, que era parte de lo que había votado el pueblo, que lo hizo presidente con el 49%. Era una demanda no solo de las organizaciones armadas que habían sido centrales para el retorno de Perón, sino del votante promedio, que había visto cómo la dictadura perseguía, estigmatizaba, encarcelaba a militantes políticos de toda calaña, de los armados y de los no armados. Cámpora tuvo la valentía de asumir luego en público una cosa que se dio de hecho, incluso en el mismo momento del triunfo y de su asunción: la libertad de aquellos que habían jugado sus propias vidas por el retorno de la democracia. Así lo explicó, con su natural valentía, pero también con su humildad, mirando a cámara. Bueno, las pautas programáticas del Frente Justicialista de Liberación, que yo di a conocer ante los distintos candidatos comunales, provinciales y nacionales del Frente Justicialista de Liberación, dejé perfectamente aclarado que era necesario en el país hacer una amplia y generosa amnistía. Pienso que no puede haber reencuentro de los argentinos si no se puede cristalizar la unidad nacional con presos, y con presos, la inmensa mayoría de ellos injustificadamente encerrados o privados de su libertad. A la postre, indudablemente, esta pauta mía será analizada en su oportunidad por el Parlamento argentino, y ella resolverá, y yo pienso que resolverá favorablemente, por cuanto también estará animado, siendo representantes del Frente Justicialista de Liberación, de que haya en el país una amplia y verdadera justicia. Con respecto al papel de la juventud en el movimiento nacional peronista, muy especialmente en el movimiento nacional peronista, que está nucleado dentro del Frente Justicialista de Liberación, el mundo lo sabe que tiene un papel preponderante. Si yo en todas mis improvisaciones he dicho y seguiré sosteniendo que en la juventud es el impulso del presente y la garantía del futuro. Con respecto a esto que se ha debatido tanto de mi lealtad, que algunos ven en mí como un defecto, otros
Otros creen que es una virtud. Yo pienso que es una virtud muy honrosa. Yo soy así. He sido toda mi vida así. Y seguiré siéndolo. Porque creo que la lealtad es una virtud. Y esa lealtad que yo le he dado al general Perón en todas las actividades de mi vida, seguirá así, insobornablemente, inquebrantablemente, porque creo que la lealtad edifica indudablemente en forma más honrosa al ser humano. Con la lealtad, el pueblo, la inmensa mayoría del pueblo argentino se instaló en la Casa de Gobierno el 4 de junio de 1946. Con la lealtad, el pueblo argentino ganará las elecciones del 11 de marzo y se instalará el pueblo el 25 de mayo próximo en el gobierno justicialista. La fórmula Cámpora Solano Lima es nuestra fórmula presidencial. Ellos son hombres designados por los organismos correspondientes y cuentan con el apoyo absoluto del Comando Superior Peronista. En ese concepto, este comando ruega a los compañeros que consideren y apoyen con la más absoluta decisión a los diversos candidatos del Frente Justicialista de Liberación. La disyuntiva es clara: liberación o dependencia. Es fuerte analizar en la historia, cuando uno piensa aquel proceso político, que todos los leales al general Perón, que pertenecían a la generación de Cámpora, pero que tenían una relación con los jóvenes que habían luchado en las calles y dando la cara por el retorno de Perón, fueron demolidos por el propio proceso político. Alberto Martínez Vaca en Mendoza, Oscar Videgain en la provincia de Buenos Aires, Jorge Zepernik en Santa Cruz, son nombres inolvidables, Obregón Cano en Córdoba, Romero en Salta, todos ellos sufrieron el desgaste de aquel proceso político y las acusaciones de la derecha peronista respecto a que habían colaborado con la lucha armada, y en general hubo un breve periodo en que todos esos gobiernos colapsaron durante el régimen del 73 al 76. Confundían la lealtad con la obsecuencia, hay un asunto. Llamaban chupamedias a los que eran leales y serían ellos los traidores mucho más adelante. Cuidado con el que habla mucho de lealtad en la historia. Esta es Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y vicepresidenta de la Nación, homenajeando la memoria de Cámpora. Yo quiero hablar de este hombre que fue sinónimo de la lealtad a Perón. Se lo intentó emparentar o ridiculizar esa lealtad con la obsecuencia. Es el recurso que siempre utilizan cuando quieren tirar abajo a aquellos hombres y mujeres que tienen una lealtad con los principios y con la militancia que han tenido toda una vida. Cuando Perón regresó en el famoso avión de Alitalia, rodeado de los propios y de aquellos que le hacían de escudo humano por si el avión intentaba ser derribado, sentó a su lado a Héctor Cámpora. Héctor Cámpora e Isabel Martínez de Perón venían al lado del propio general en su primer retorno a la Argentina. En su discurso de Asunción, vaya fecha simbólica, 25 de mayo de 1973, alguna vez Néstor Kirchner contó que en la Plaza de Mayo, cuando Cámpora se asomó al balcón, él estaba con un grupo de militantes de la JP de Santa Cruz. A la izquierda de Cámpora, a la derecha si lo miramos de frente, el nuevo presidente decía: Señores diputados, compañeros, el juramento solemne que acabo de pronunciar ante Dios y ante el pueblo todo de la República embargan mi espíritu de reconocimiento y de orgullo ciudadano. Durante toda mi vida política no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista. Somos conscientes de las dificultades del proceso. Cada medida transformadora que adoptemos habrá de levantar las resistencias de los intereses que desde afuera y desde adentro se oponen a la política de cambio. Prometemos al país un camino en el cual la voluntad de todos los argentinos venga de donde vinieren, piense lo que pensaren,
tengan el pasado que tuvieren, se templen la batalla por un futuro de independencia económica y de justicia social. Esta multitudinaria confluencia de voluntades conforma un caudal revolucionario y es promesa y certidumbre de liberación nacional. Solo quedarán marginados aquellos que ponen su interés personal por encima del interés de la nación, aquellos que sirven de puente para la penetración colonialista, aquellos que son servidores genuflexos de los monopolios apátridas, aquellos que lucran con la entrega del país y aquellos que son instrumentos de la perpetuación del privilegio. A los amigos que están compartiendo el streaming o a los que quieran verlo después, estamos ilustrando este momento de homenaje a Cámpora con las imágenes históricas de los archivos oficiales de la Argentina de aquel momento. Los dictadores le entregaban el poder mansamente a Cámpora. Lanuse, el que había dicho que a Perón no le daba el cuero, tenía que pasarle el bastón de mando. Ahí estaba el presidente socialista de Chile, Salvador Allende. Ahí estaba el presidente de Cuba, Dorticós. Ahí estaba también alguien de la dinastía de las empresas más importantes de Estados Unidos. Estaba un Rockefeller abuchado en las calles por las multitudes. La Argentina se despertaba de un largo letargo de 6 años de dictadura y 17 de proscripción del peronismo. Pero para el establishment argentino, para los empresarios y para la derecha, el programa era Cámpora. Era la lealtad de Cámpora a Perón que confundían, está claro, con la obsecuencia. ¿Qué hizo el tío Cámpora? Apodo que le habían puesto los jóvenes. Estaba papá Perón y el tío, el que estaba más cerca de los jóvenes. Se fue a Italia. Se fue a Italia a entrevistarse con Perón y a ofrecerle él el triunfo, el retorno a la Argentina y con ello la puerta a la elección siguiente. Usted sabe que a mí me gusta andar mucho en la calle y lo ando frecuentemente. Y pienso que el hecho eleccionario del 11 de marzo ha indudablemente producido una alegría aún en aquellos que no han votado por el Frente Justicialista de Liberación, porque creen que es una solución que los argentinos aspiraban o aspirábamos a una solución eleccionaria en la paz y por la paz. Y este es el clima que se vive en la República Argentina y esa es la conducción que va a ser el futuro gobierno que yo voy a presidir. Un gobierno de argentinos para los argentinos. Y que muy especialmente los argentinos nos sintamos todos los días un poco más dueños de lo que es nuestro. Es decir, hacer que la Argentina sea justa, libre y soberana y de los argentinos. Esta es una entrevista en Italia del 27 de marzo de 1973. Estamos ilustrando con una canción histórica de la dictadura militar de Piero para el pueblo, lo que es del pueblo. En ese mismo año y antes del regreso de Perón, el grupo folclórico Huerque Mapu, al estilo de la cantata chilena, la cantata de Santa María de Iquique, grabada y gestada por Quilapayún con letra de Luis Advis, había hecho una cantata peronista. Nicolás Casullo había escrito los textos, el grupo ponía la voz, era el mismo esquema de la cantata chilena sobre asesinatos de Estado en Iquique durante una dictadura trasladado a la lógica argentina. Escúcheme, compañía. En este tema de una obra completamente prohibida, cuyos responsables además fueron muy perseguidos, Peleamos la resistencia. se repasa un poquito de esa historia. El tema se llama Somos Pueblo Peronista. Sin saber de burocracia, El peronismo es una cosa difícil de explicar, pero yo voy a tratar de hacerlo. El peronismo tiene una tesis fundamental que es la tesis de la comunidad organizada. El peronismo es un movimiento comunitario. Se apoya en la idea de comunidad, no en la idea de Estado, como se dice normalmente. El peronismo no es fascismo, porque Perón, a diferencia de Mussolini, sostiene que las organizaciones libres del pueblo, los cuerpos intermedios de la sociedad, las corporaciones, si ustedes quieren entender, son una creación libre del pueblo y no son una creación desde el Estado, como pasa con el fascismo. Esa es una distinción fundamental. Entonces, para el peronismo el Estado es un instrumento que tiene que ser eficaz, que algunas veces tiene que manejar algunas empresas y otras veces las tiene que dejar de lado según la prudencia política. Es un movimiento de masas, es un movimiento que se alienta desde el mundo cristiano, aunque no es una democracia cristiana. Es un movimiento que ha sabido difundir la propiedad. En La Puna, a 4.000 metros de altura, el peronismo compró a una familia
Cantero, que era familia argentino-boliviana, chilena, le compró en su momento 25 millones de hectáreas y lo difundió entre los pobladores que tuvieron que ir pagando durante 50 años su predio. Entonces, si uno va hoy a la puna, la diferencia entre la puna argentina y la puna chilena, que en la puna chilena no hay nada, y en la puna argentina hay 23.000 o 50.000 productores de cabras y chivos y vicuña. Y la puna es fértil. Cuando las ideas son buenas, son fértiles, si no, son infértiles. El peronismo se caracteriza entonces porque deja, en la sociedad argentina, deja instituciones. Por eso no pasa nunca. Una de las instituciones que creó fue el sindicato. El sindicato, a un argentino medio que tiene trabajo, lo recibe, le paga el parto, le paga el colegio primario, el secundario, le da salud, la cobertura de salud toda la vida, le da la jubilación y un poco más porque estuvo afiliado, y también le paga el cementerio y la tumba. Es decir, lo cubre al hombre. Más allá de las circunstancias políticas. Esto es una riqueza de la sociedad, de la comunidad, decimos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre sociedad y comunidad? Que la comunidad plantea valores, la sociedad negocios. Por eso Marx, en los manuscritos del 44, dice, el corazón de la sociedad es el negocio, pero no dice el corazón de la comunidad. Fíjese, hasta Marx se dio cuenta. Porque en la sociedad nosotros hacemos negocios y nos tratamos de cubrir porque van a venir los cheques sin fondo, a ver dónde nos van a perjudicar. En la comunidad no, uno participa de los valores. Esto es interesante. Y la sociedad contemporánea está reclamando una vuelta a la comunidad. El peronismo finalmente, ¿qué ha sido? Ha sido un movimiento antiimperialista. Todos estos, ¿no? Todos estos. Pero el peronismo sobre todo. El peronismo, por eso cuando Perón sale del poder, Churchill dice, es la mejor noticia que he recibido después de la Segunda Guerra Mundial, la caída del dictador. Y ellos han creado toda una leyenda que este era un nazi, que este era un fascista, que este era un dictador, que este se mataba a la gente, se comía a los chicos crudos. Bueno, ¿qué quieren que le diga? Un tipo de crudo que hoy sostiene la economía de América Latina y una pieza sensible para la estabilidad política y económica del continente. En la primera parte de esta historia, descubrimos cómo América Latina tomó el control del petróleo que nadie quería en los años 70, casi un residuo industrial, y a través de una carrera tecnológica intensa, lo convirtió en una fuente trillonaria de riquezas. Pero la pregunta que nos quedó flotante fue, ¿por qué el crudo pesado de América Latina podría colapsar la gasolina en Estados Unidos? En el video anterior ya vimos la parte tecnológica, pero el verdadero secreto es que el futuro de la gasolina de Estados Unidos depende del petróleo de América Latina más que nunca en la historia. Soy Gregorio Rosario, investigador y divulgador científico. Quédate conmigo porque en los próximos minutos vamos a responder la clave de esta paradoja. ¿Cómo es posible que el mayor productor de petróleo del mundo esté a punto de colapsar si el crudo de América Latina falla? Veremos quién se beneficia, quién invierte y quién pierde en este tablero tecnológico, cuyo impacto es geopolítico. En América Latina, cada país se convirtió sin saberlo en un laboratorio continental del petróleo más difícil del planeta. Desde los años 90, la participación del crudo pesado en el mercado mundial creció sin pausa. Con el Merey 16, Mesa 30, Boscán y Guafita, Venezuela alcanzó más de 1 millón de barriles diarios de crudos extrapesados que se comercializaban a través del OPEC. Canadá superó los 3 millones de barriles y países como Brasil, Ecuador y México incorporaron sus propios proyectos en la mezcla global. Hoy, más del 40% del petróleo mundial proviene de crudos medianos y pesados. Pero este avance no solo fue técnico, fue también profundamente político. En América Latina, el petróleo pesado se convirtió en un pequeño campo de batalla y resistencia económica. En Venezuela fue el símbolo del control soberano del Estado sobre sus recursos. El país con la mayor cantidad de crudo extrapesado del planeta
pero sin una infraestructura estable para procesarlo. Durante años dependieron de refinerías externas. Cuando esas puertas se cerraron por sanciones y razones políticas, una parte crítica de esa infraestructura se paralizó, afectando directamente la vida de millones de personas. En México marcó el auge y el declive de Pemex. En Brasil impulsó la revolución tecnológica del presal y la expansión de Petrobras. Cada país libró su propia batalla para equilibrar autonomía energética, inversión extranjera y sostenibilidad. Y mientras tanto, el mundo dependía cada vez más de ese crudo denso que nadie quiso en los años 70. En el siguiente escalón de la pirámide se revela un dato que los analistas conocen, pero rara vez lo explican. A pesar del auge de shale en Estados Unidos, los crudos livianos no pueden reemplazar al crudo pesado. Las refinerías más grandes y las más caras del mundo, las refinerías de los Estados Unidos, fueron diseñadas específicamente para procesar crudos pesados, no shale, no livianos, solo crudo pesado. Y solo una región puede alimentarlas, América Latina. Más del 60% del crudo pesado que entra a Estados Unidos históricamente proviene de América Latina, a pesar de sanciones, crisis y cambios políticos. Y lo que está a punto de ver es un mapa que redefine la relación de poder en el continente americano. Aquí está el giro que nadie ve. El futuro energético de Estados Unidos depende más del petróleo pesado de América Latina que del suyo propio, porque su shale es demasiado ligero. Es excelente para producir rápido, pero incapaz de entregar el balance de moléculas pesadas que las refinerías estadounidenses necesitan para producir gasolina, diésel, jet fuel de manera eficiente. Solo nuestra región produce el crudo que esas refinerías necesitan para funcionar. Y eso convierte a países como Venezuela, Colombia, México y Brasil en actores estratégicos, incluso cuando están en crisis. Por eso, la gasolina de Estados Unidos, el diésel de Europa y el fuel oil de Asia están conectados silenciosamente a América Latina. El éxito del crudo pesado no dependió solamente de la geología, sino de la economía y la política global. Venezuela y Canadá se consolidaron como reservas estratégicas de largo plazo. Colombia y Brasil diversificaron su matriz energética. Ecuador y México encontraron en el crudo pesado una forma de sostener su soberanía petrolera. Sin ellos, el equilibrio energético del mundo colapsaría. Y aquí abrimos el abanico para analizar el impacto regional. ¿Quién gana? Brasil, con su mezcla de crudos y el presal. Colombia, exportador clave de Castilla Blend. México, con el Maya, un crudo pesado estable que las refinerías requieren. ¿Quién pierde? Venezuela, que debería ser el rey del crudo pesado, pero hoy opera una fracción de su capacidad. Países sin refinerías complejas que deben pagar un precio premium por combustibles importados. Y República Dominicana. República Dominicana hasta hoy no logra producir su propio crudo pesado, pero depende completamente de él. Estudios recientes apuntan a la existencia de crudos de calidad media y pesada, con potenciales zonas en la cuenca de Enriquillo, Azua, San Juan, Cibao y San Pedro de Macorís. Su desafío no es solo descubrirlos, sino contar con la infraestructura y la tecnología para poder producirlos y refinarlos, sin depender totalmente de las importaciones. Hasta ahora, República Dominicana sigue pagando el precio de un tablero energético que se definió ya hace décadas, donde quienes no procesan su propio crudo quedan sujetos a decisiones externas. En este escalón de la pirámide,
El dato clave es que República Dominicana posee una ubicación estratégica que podría convertirla en un gran hub de almacenamiento, mezcla y distribución energética para todo el Caribe. Una oportunidad que redefine tanto su vulnerabilidad como su potencial papel en la región. Como vemos, el crudo pesado de América Latina es complejo y políticamente cargado, pero sigue siendo el corazón de la máquina que sostiene industrias, conecta economías y amortigua crisis que, de otro modo, paralizarían el continente. Y mientras otros debaten, la región tiene en sus manos una pieza estratégica del mapa energético mundial. Los crudos pesados siguen siendo la reserva que equilibra la matriz energética mundial. Sin ellos, ni la aviación moderna, ni la petroquímica, ni la producción de fertilizantes podrían sostener el ritmo que demanda la humanidad hoy en día. Así que entender los crudos pesados no es solo un tema técnico, es entender el futuro del continente. Un futuro donde el verdadero dilema no está en el subsuelo, sino en nuestra capacidad colectiva de innovar, regular, invertir y decidir qué tipo de desarrollo queremos construir. Porque al final el petróleo pesado no solo cuenta una historia geológica, sino una historia humana, la de países que intentan convertir un recurso difícil en bienestar, estabilidad y oportunidad. Pues amigas, América del Sur podría estar a punto de convertirse en algo así como el nuevo Golfo Pérsico. Sí, me habéis escuchado perfectamente. Mientras los organismos internacionales no paran de alertarnos de que nos estamos quedando cortos con el petróleo, 3 países de la zona se preparan para llenarse los bolsillos. Ojo con todo lo que os vamos a contar a continuación. Arranquemos. A mediados de septiembre, la Agencia Internacional de la Energía soltó una bomba. Publicó un informe demoledor sobre el estado de la industria petrolera. El mensaje fue claro y contundente. O se mete mucho más dinero en petróleo y gas, o nos arriesgamos a un shock de oferta que puede poner patas arriba toda la economía mundial. ¿Y de cuánta inversión necesaria estamos hablando? Pues de 540.000 millones de dólares por año durante los próximos 25 años. Y ojo, porque ese es el dinero que hace falta solo para mantener la producción actual, no para responder al crecimiento de la demanda. El problema, que todo apunta a que la demanda no se va a quedar quieta. Por ejemplo, según la OPEP, en 2050 estaremos consumiendo casi 20 millones de barriles más al día que en la actualidad. Y claro, si estas previsiones se confirman, entonces la inversión necesaria tendrá que ser considerablemente mayor. En otras palabras, que la industria petrolera va a necesitar una enorme lluvia de billetes durante los próximos años. Y repito, no hablamos de unos cuantos chubascos, sino de un auténtico diluvio de dólares. Y es que esto nos lo está diciendo no precisamente una agrupación de petroleros de Texas, sino la mismísima Agencia Internacional de la Energía, un organismo que hasta hace poco se mostraba mucho más prudente y mucho más escéptico con el futuro del oro negro. Pero entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué ahora de repente salen con este informe? Pues amigos, básicamente han cambiado 2 cosas. Primero, que la demanda de petróleo y gas es mucho más robusta de lo que se esperaba. Lejos de apagarse, el apetito por los combustibles fósiles sigue a toda mecha. Y no solo hablamos de los coches, sino sobre todo de la aviación, los camiones y la industria química. Y segundo, que el fracking cada vez es más importante en la producción mundial, y el problema es que los pozos de fracking se agotan bastante más rápido si no se realizan constantemente nuevas perforaciones. Lo que quiere decir que hay que invertir regularmente mucho más. Y si no lo haces, entonces tienes un problema. De hecho, según esta agencia, sin nuevas inversiones, la producción caería a plomo, a un ritmo de más de 5 millones de barriles por día, el equivalente a toda la producción de 2 gigantes del campo como son Noruega y Brasil. Y es que de media, a nivel global, los yacimientos se están agotando a un ritmo de casi el 6% anual, una cifra que en el caso concreto del fracking se dispara hasta el 35% en el primer año y un 15% en el siguiente. Y a ver, evidentemente, la inversión en la industria no va a desaparecer, no va a ser cero nunca. Pero si no se alcanza ese objetivo de 540.000 millones de forma regular por año, también habrá problemas.
Amigos, el mercado del petróleo está muy ajustado y si la producción cayese, los precios podrían dispararse. Y a ver, esto no es porque el petróleo se esté agotando en el mundo, sino porque llevamos muchos años con muy poca inversión en la industria. El resultado, los descubrimientos de nuevos yacimientos se han desplomado. Pues bien, todo esto nos obliga a cambiar el chip, porque en estos momentos prácticamente todos los organismos internacionales y todos los grandes actores de la industria están empezando a decir lo mismo. O se invierte más o tendremos que prepararnos para ver los precios de los hidrocarburos volar hasta la estratosfera en los próximos años. Y la pregunta es, ¿sabéis qué región podría ser la más beneficiada por este nuevo escenario? A ver, seguro que si no hubierais visto la portada de este vídeo, la mayoría pensaríais en Oriente Medio. Pero no, esta vez el foco parece que se va a trasladar a otra parte del mundo. Estoy hablando de América del Sur. Amigos, la industria del petróleo y gas en América Latina está despegando. Se espera que en apenas 5 años, para el año 2030, la producción regional pase de unos 10 millones y medio de barriles por día a más de 14, un salto considerable. Y es que América Latina es con mucha diferencia la región donde más está creciendo esta industria y donde más petróleo se está descubriendo. ¿Queréis un ejemplo? Hace no mucho, este pasado 5 de agosto, BP hizo su mayor descubrimiento de crudo de los últimos 25 años. ¿Dónde? En un yacimiento situado a 400 kilómetros de las costas de Sudamérica. Pero ¿sabéis qué? Que dentro de esta fiebre del oro negro hay 3 países que destacan. 3 protagonistas que podrían vivir un auténtico boom energético en los próximos años. Mucho ojo, porque esto puede ser una fuente de muchas oportunidades. Y no solo para esta industria, porque evidentemente mucha más producción de crudo y de gas significa también una cosa, mucho más dinero para las arcas públicas y para los negocios locales. Así que abrid bien los ojos porque estos son nuestros 3 grandes protagonistas de hoy. Amigos, amigas, empecemos por el más grande, por Brasil, la mayor potencia económica de toda América Latina. Un gigante de más de 200 millones de habitantes con una economía basada en materias primas, agricultura y cada vez más también en petróleo. Porque este país en los últimos años se ha convertido en uno de los grandes productores de todo el mundo. De hecho, es el líder mundial en la extracción de petróleo en aguas profundas y aguas superprofundas. Es decir, el que se extrae con plataformas que se colocan en alta mar y producen crudo de yacimientos situados a 400, 600, 1000 o incluso más de 1500 metros de profundidad. Una operación técnicamente muy compleja en la que Brasil se ha convertido en todo un campeón. El resultado, su producción está volando. Como podéis ver, en la última década la producción de hidrocarburos en Brasil ha crecido a toda máquina. En total se ha disparado un 60%. En estos momentos hablamos de unos 3,7 millones de barriles diarios de crudo y algo más de 1 millón de barriles equivalentes de gas natural. Unos números que lo convierten ya en el 7º mayor productor del mundo por detrás de Irak y por delante de Kuwait. Claro que esta carrera no ha hecho más que empezar. Fijaos, tan solo Petrobras, la gran compañía nacional de petróleo, ha anunciado que invertirá en los próximos 4 años la friolera de 77.000 millones de dólares para llevar a cabo nuevas exploraciones y poner en marcha nuevos yacimientos. Y a ver, en este caso, la ambición y el optimismo parecen más que justificados, porque el ritmo al que están creciendo los nuevos proyectos es tan grande que se espera que para el 2030 Brasil esté produciendo más de 5 millones de barriles diarios de crudo y otra buena tajada de gas natural. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que además de toda esta carrera, los costes de extracción son bastante bajos, así que no es extraño que muchos de los grandes de la industria, como Chevron, Shell o Total, estén invirtiendo un montón de dinero en el país. Bueno, qué dientes. Es que hasta Equinor, la petrolera estatal noruega, está metida en el ajo. Y por cierto, ¿sabéis quién más está haciendo grandes inversiones en el país? Los chinos. Pero amigos, de eso hablaremos otro día. Por ahora lo que nos importa es que Brasil tiene entre ceja y ceja convertirse en el 5º mayor productor de crudo de todo el mundo para finales de esta década. De tal forma que, por ejemplo, de Oriente Medio, solo Arabia Saudí estaría por encima. Sea como sea, si algo está claro, es que van a caer decenas y decenas y decenas de miles de millones de ingresos extra por año sobre todo el país. Pero visto el caso de Brasil, vayamos ya con nuestro siguiente protagonista. Aunque en este caso vamos a hacer una pequeña trampa y no vamos a mencionar a un país, sino a 2. Hasta hace poco, Guyana
Era uno de los países más desconocidos de toda Sudamérica. Y eso que es el único país de habla inglesa de toda la región. Pero ni aún así, con una población de algo más de 800.000 habitantes y un nivel de desarrollo bastante bajo, incluso para los estándares de LATAM, este era un país que rara vez se sabía situar en un mapa. ¿Guyana? ¿Eso qué es? ¿Qué demonios hay en Guyana? Prácticamente nadie os hubiera sabido responder a esta pregunta. Pero amigos, eso se acabó. En los últimos años todo está cambiando. Guyana se ha convertido en la economía de más rápido crecimiento de todo el mundo. Y hoy pocos analistas dudan de que este país está llamado a tener una de las economías más prósperas de toda América. Para ser claros, muy pronto se va a convertir en uno de los países más ricos de toda América. ¿Qué ha pasado? Pues que les ha tocado el premio gordo. En sus costas se han encontrado los mayores descubrimientos de crudo convencional de todo el planeta en los últimos años. Hablamos de unas reservas probadas que ya superan los 13.000 millones de barriles y subiendo, porque básicamente cada vez que pinchan el fondo marino del país aparece más petróleo. Así que todo el mundo da por hecho que las reservas probadas van a continuar acumulando muchos millones de barriles más. Y ojo, que en este caso ya no hablamos de una especie de potencial futuro, sino de una realidad. En 2015, ExxonMobil, la mayor petrolera de Estados Unidos, hizo su primer gran hallazgo frente a las costas guyanesas. Pues bien, hoy, apenas 10 años después, el país ya está produciendo casi 700.000 barriles de petróleo diarios, casi un barril por habitante y día. Y esto es solo el aperitivo, porque en 5 años se espera que esta cifra supere los 1,7 millones de barriles diarios de crudo, gas natural aparte. Para hacernos una idea de qué cantidad estamos hablando, es tanto como lo que hoy produce Noruega, la mitad de Brasil o un tercio de Canadá. Pero claro, todo eso con poco más de 800.000 habitantes. Y la pregunta es, ¿de cuánto money estamos hablando? Pues fijaos, las estimaciones apuntan a que solo en los próximos 15 años la industria ingrese gracias a este país más de 180.000 millones de dólares y que el gobierno guyanés se lleve un pellizco de unos 200.000 millones en las próximas 2 décadas. Una cifra que tampoco para de incrementarse conforme se van haciendo nuevos descubrimientos. Una locura. Una cantidad gigantesca para una economía que en 2015, cuando se descubrió el petróleo, tenía un PIB de apenas 4.000 millones de dólares. Y luego además a estos ingresos directos tenemos que sumarle toda la riqueza inducida, salarios, consumo y gastos de todo tipo. En otras palabras, como se dice coloquialmente, todo un pelotazo. Guyana es uno de los proyectos de petróleo y gas más valiosos del planeta. Se desarrolló en un tiempo récord y ofrece petróleo con emisiones relativamente bajas a un precio de equilibrio inferior a $30 por barril, lo que lo hace sumamente rentable. Pero amigos, os lo dije, en este caso íbamos a hacer una pequeña trampa. En vez de hablar de un solo país, lo haríamos de 2. Pues bien, el segundo es un país como mínimo tan desconocido como Guyana. Estoy hablando de su vecino, Surinam. Una antigua colonia holandesa de unos 650.000 habitantes que es extremadamente pobre, pero que ahora, sin embargo, puede estar a punto de recibir el mismo premio que Guyana. Y es que hasta la fecha gigantes petroleros como Apache y Total ya han descubierto en sus costas yacimientos con unas reservas potenciales de más de 6.000 millones de barriles. Por ahora, eso sí, la cosa en Surinam está en una fase más incipiente de exploración y desarrollo, pero no está en absoluto parada. Por ejemplo, a finales de este mismo año, Chevron va a llevar a cabo una importantísima perforación para determinar la viabilidad comercial de uno de sus mayores yacimientos en la zona. Si todo sale como se espera, pronto empezará a llover dinero de verdad sobre el país. Y claro, visto lo visto en Guyana, pues seguro que no os extrañe si os digo que el optimismo está por las nubes. Bueno, es que de hecho, en los últimos 4 años, Surinam ha sido el segundo país del mundo con más descubrimientos de petróleo convencional. Solo le ganó Namibia. Ojo con lo que se viene en Surinam. Pero dicho esto, vayamos ya con nuestro tercer gran protagonista, un país que está de moda. Efectivamente, el país de Javier Milei se ha metido de lleno en esta carrera. En este caso, gracias al fracking y a un nombre que probablemente ya os suene a muchos: Vaca Muerta. Una formación geológica situada en el centro-oeste de Argentina que esconde auténticos tesoros subterráneos. Porque, amigos, estamos hablando de que se cree que son la segunda mayor reserva de gas y la cuarta de petróleo no convencional de todo el planeta. Las reservas estimadas, más de 16.000 millones de barriles de petróleo y 308 billones de pies cúbicos de gas. Y lo mejor de todo es que tras años de promesas incumplidas, demoras políticas y cuellos de botella logísticos, por fin la explotación a gran escala está comenzando.
Aunque por supuesto lo mejor está por venir, que es lo que explica por qué cada 2x3 se anuncian nuevas inversiones para conseguir poner todo ese gas y petróleo en el mercado mundial lo antes posible. El objetivo, producir para el año 2030 1,2 millones de barriles diarios de crudo y cantidades enormes de gas. Y eso en un marco de estimaciones prudentes, porque estamos hablando de una cuenca que muchos comparan con la mismísima Texas, el corazón del boom petrolero y gasístico de Estados Unidos. Resumiendo, que el potencial es formidable. Pues bien, estos son los 3, o mejor dicho, 4 grandes protagonistas que están llamados a hacer de Sudamérica el nuevo Oriente Medio. Y ojo, porque por el camino, quién sabe, podrían surgir más sorpresas, como por ejemplo la de Venezuela. Venezuela, seguro que todos lo sabéis, tiene las mayores reservas de crudo de todo el planeta, pero el desastre es tan grande que su producción se ha hundido en los últimos años. Sin embargo, si las cosas cambiaran y la inversión volviese a entrar en el país, entonces es casi seguro que la producción despegaría a lo bestia. Sea como sea, ya lo veis. La Agencia Internacional de la Energía ha sido muy clara. Hay que disparar la inversión porque hacen falta muchos más yacimientos de petróleo y gas natural. Y en toda esta historia, Sudamérica parece que esta vez sí va a tener un protagonismo brutal, lo que seguro se traducirá en una gran oportunidad. Las inversiones y el dinero van a llover en la zona. Si se hacen bien las cosas, podemos estar a las puertas de un gran salto que, por supuesto, tendría implicaciones muy positivas para sus economías, sus empresas y sí, también para sus mercados de valores. Claro que para eso tienen que hacer bien las cosas. Pero dicho esto, la pregunta es para ti. ¿Crees que Brasil, Guyana y Argentina sabrán aprovechar este momento? ¿Qué futar este momento? Te vamos a contar quiénes son los nuevos y poderosos vecinos en Vaca Muerta. Vaca Muerta sigue creciendo mucho y rápido y todos sabemos que es la gran esperanza de la Argentina. No digo que nos va a salvar, pero más o menos. También es cierto, y lo desarrollamos en algún capítulo aquí en Negocios son Negocios, que hay muchas multinacionales que abandonaron el proyecto. Estamos hablando de Petronas, Total Energies, Equinor y ExxonMobil, entre otras. Esto generó también una especie de nacionalización en el capital de Vaca Muerta, porque estas multinacionales que se fueron compradas por empresas de capital nacional. Sin embargo, en este segundo semestre del 2025 empezó a observarse otro fenómeno muy curioso, muy expectante y que podría generar una especie de revolución en Vaca Muerta. De repente empezaron a aparecer los árabes, algunos productores, algunos estados, productores de petróleo de esa parte del mundo pusieron el ojo en Vaca Muerta y todos dicen que se van a concretar inversiones más que revolucionarias, más que importantes en los próximos años. Primero repasemos quiénes están en Vaca Muerta, porque eso es importante para entender el fenómeno de Vaca Muerta hoy y de lo que viene. Obviamente arrancamos por YPF, la empresa argentina que tiene un 51% de propiedad del Estado Nacional. Entre paréntesis, ¿cómo sigue ese juicio? Se define en el 2026, Ten atentos, vamos a perder, pero quizá por menos. Las principales áreas de YPF en Vaca Muerta son Loma Campana, La Amarga Chica, Bandurria Sur, Rincón La Ceniza y Aguada del Chañar. Tiene muchos socios YPF, Chevron, Shell, Equinor, que se está yendo, Plus Petrol y Vista Energy, y se especializa en Shale Oil y Shale Gas. También está Vista Energy, la empresa obviamente fundada por Miguel Galucho, también fue uno de los capítulos fundamentales de este ciclo de Negocios son Negocios, y se trata de la empresa productora privada no convencional más importante de Vaca Muerta. Encontramos también a Plus Petrol, una empresa, si se quiere, familiar, con capitales argentinos, que tiene como áreas principales Bajo del Choique, La Invernada, Los Toldos 2 y Pampa Las Yeguas, entre otros. Está también presente Shell Argentina, que no hay que confundir con la Shell que se está yendo del país. Shell tiene como áreas principales Sierras Blancas, Cruz de Lorena, Coirón Amargo y tiene como socio fundamental a YPF. Se encuentra también, obviamente, Pan American Energy, la empresa de los Bulgeroni, que obviamente es de capitales nacionales, y tiene como áreas fundamentales Lindero Atravesado, Bandurria Centro y Sierra Chata. Tecpetrol, del grupo Techin,
también de origen argentino, tiene como área estrella Fortín Las Piedras. Está presente Chevron también, que es de Estados Unidos y que fue el primer inversor privado que se asoció con YPF, cuando había que confiar en que esto iba a ser negocio. Pero como todos sabemos, negocios son negocios y a Chevron le fue muy bien. Se encuentra también Pampa Energía, la empresa de los Midling, que tiene el foco en el gas no convencional y sus áreas son Sierra Chica y el Mangrullo. Y ahora vamos a lo importante, al centro de este capítulo. Vamos a hablarte de quiénes vendrían, quiénes podrían ser los nuevos inversores y los que podrían llevar a Vaca Muerta a otra dimensión. Y cuando hablamos de otra dimensión, estamos hablando de dólares, muchos dólares, miles de millones de dólares. Hablemos primero de ADNOC, Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos, ¿se entendió? Ahí hay dólares, muchos. ¿Qué es lo que se conoce hasta ahora de esta potencial inversión? YPF firmó un acuerdo marco, un framework, con XRG. XRG es el brazo inversor de Emiratos Árabes Unidos y lo que se sabe, lo que se especula, es que se va a desarrollar un proyecto con la Argentina LNG, que pretende exportar gas natural licuado a partir del gas de Vaca Muerta, con una inversión que se especula puede ser la más grande en toda la historia de Vaca Muerta. Se menciona, se especula, se habla que podrían ser 200.000 millones de dólares en total y en 20 años. No me equivoqué, 200.000 millones de dólares. Te dije que había plata acá, ¿eh? Si te está gustando este capítulo, dale like y no te olvides suscribirte a nuestro canal Mundo Dinero. El proyecto en un principio se concentraría en construir buques y unidades flotantes de licuefacción para convertir al gas de Vaca Muerta en combustible exportable a través de estos barcos. También se está hablando de un fondo que se llama Mubadala. ¿De qué se trata? Te lo cuento. Es un fondo soberano de Abu Dhabi que está interesado primero en la exploración y luego explotación para producir combustible en Vaca Muerta, o sea, invertir directamente en el yacimiento. Y se está hablando que podría mirar no solamente el petróleo convencional, sino también en el no convencional, es decir, en el shale en toda la región. Este proyecto en particular sería directo en Vaca Muerta y luego se crearía una sociedad para exportar el combustible otra vez con los buques de licuefacción que se estarían radicando en Río Negro. ¿De cuántos dólares estamos hablando de este caso? No se lo menciona, pero este fondo cuenta con dólares para invertir de más de 300.000 millones. No me equivoqué, ¿eh? 300.000 millones de dólares para este tipo de proyectos. Y vamos al proyecto más curioso, el de Aramco. ¿Qué es Aramco? Es la empresa petrolera estatal de Arabia Saudita. Aparece Arabia Saudita por primera vez en Vaca Muerta. Y si aparece Arabia Saudita, aparecen los dólares. Recordemos que Amin Nasser, que es el CEO de Aramco, estuvo presente la semana anterior a las elecciones del 26 de octubre y participó en ese famoso evento del JP Morgan. Aramco ya invirtió en Chile y lo que está mirando en la Argentina es eventuales inversiones directas también en Vaca Muerta. De hecho, abrió una búsqueda de profesionales que van desde ingenieros en petróleo hasta expertos en comunicación. Si vos tenés un currículum para presentar, dale, porque ahí hay laburo en serio y pagan en dólares. Por ahora son rumores, pero rumores firmes, serios. Se habla y mucho de los nuevos vecinos de Vaca Muerta, los árabes, donde hay dólares y donde negocios son negocios. Ahora hay un aspecto para analizar todo esto. Si se diera toda esta llegada, si continuara desarrollándose Vaca Muerta como se espera, tendría un impacto notable en la economía argentina. Y para analizar este potencial hecho, tenemos a un gran amigo que estudió bien en profundidad este tema. Horacio Righi, jefe de economía de Clarín. Y la primera pregunta, antes de ir ya más a lo técnico, ¿qué tipo de negocio, qué tipo de tan buen negocio es Vaca Muerta para la Argentina? Hola Carlos, gracias por la invitación, por la presentación. Mira, para la Argentina es uno de los... Imagínate que la Argentina fuese un avión, no lo es tanto, pero imagínate que fuese un avión, uno de los dos grandes motores
es Vaca Muerta hoy por hoy. Te pongo un solo ejemplo. La Argentina tenía hasta el año pasado un déficit energético, es decir, consumía más energía de la que producía, por lo tanto la tenía que importar. Gracias a Vaca Muerta hoy ya tiene superávit energético, es decir, le queda más plata de lo que tiene lo que necesita, y por lo tanto lo exporta, ¿no? El resto lo exporta y así se va a incrementar también, va a ir para arriba, va a haber un número que va a ir subiendo cada vez más de Vaca Muerta. ¿Es verdad este número que maneja el gobierno y que el gobierno se encarga de difundir, que para el 2030 de ahí en adelante Argentina podría estar exportando 30.000, 35.000 millones de dólares desde Vaca Muerta? Casi lo mismo que el campo. Bueno, mirá, ese es el cálculo oficial y los números van en ese sentido. Es cierto, acá hay algo que me parece que hay que tener en cuenta, ¿no? Y tiene que ver no solo con la proyección en sí de Vaca Muerta, de lo que va a producir Vaca Muerta, de lo que digo, con los gasoductos y todo, y los barcos regasificadores que el gobierno ya, en asociación sobre todo con YPF y otras empresas, también está PAE y otras empresas internacionales, están, digamos, van a producir, y eso va a ser un hecho que va a ser así. También hay que tener en cuenta que el precio de ese commodity, que tiene que ver tanto con el gas como con el crudo de Vaca Muerta, no lo pone la Argentina, es un precio internacional, es un commodity, por lo tanto ahí está la verdadera variable que depende del precio, ¿no? Decís, bueno, a ver, si el precio es bajo, obviamente el número final va a ser distinto a que el precio finalmente es, por ejemplo, un precio como el de hoy o más alto, ¿no? Y las proyecciones, si bien no son las peores, están muy lejos de tener acordate que hace 4 o 5 años tuvimos un precio del barril, que hay dos precios internacionales, ¿no? El WTI y el Brent. Bueno, nosotros nos guiamos por el Brent, pero el WTI llegó a estar 0, es decir, no costaba nada, era más caro tenerlo almacenado que producir el petróleo. Bueno, hoy la situación cambió, acordate que esa situación fue así por la pandemia, donde el mundo estaba parado y donde la situación del petróleo obviamente fue una de las más resentidas. A futuro, el precio que se mantiene hoy puede llegar a ser un precio de estabilidad y hasta importante para lo que es Vaca Muerta. En este capítulo hablamos sobre nuevos socios, nuevos interesados que están apareciendo en Vaca Muerta, lo cual tiene 2 dimensiones. Primero, algunas multinacionales que se fueron, Total, Petronas, pero interesados nuevos como los árabes. ¿Qué sabes de este proceso? ¿Qué tan problemático es que se hayan ido los que se fueron? ¿Y qué tan bueno y serio que vengan los que dicen que van a venir? Vaca Muerta es un imán para las inversiones, es así para todas las inversiones grandes. Imagínate que el mundo árabe, a diferencia del mundo occidental, para diferenciarlo de alguna forma, el mundo occidental está más apalancado en diferentes, cualquier inversión, más apalancada en bancos, por ejemplo, inversiones en conjunto, joint venture. El mundo árabe puede tener posibilidades de apalancamiento en bancos, pero hay mucho dinero directo propio del mundo árabe, son millones y millones de dólares, por lo tanto estamos en presencia de jugadores realmente extraordinarios, que saben del tema, no son improvisados. Acordate que el mundo árabe, muchos de los países del mundo árabe tienen como principal fuente de financiamiento y de crecimiento el petróleo, por lo tanto no son jugadores improvisados que no saben del tema. Está claro que hasta ahora los grandes jugadores de Vaca Muerta, además de YPF y de los argentinos como PAE, por ejemplo, para American Energy, que también es una sociedad, pero cuya cabeza es la familia Bulgeroni, la realidad es que tenés empresas internacionales y muchas de ellas que tienen que ver con Estados Unidos, ¿no? Que es un gran jugador también en Vaca Muerta. Ahora, estábamos hablando de cómo somos nosotros para ellos, para los inversores, ¿no? Algunos se fueron, es buen punto el que vos mencionás, los árabes tienen financiamiento propio, es gente obviamente de mucho dinero que conoce del negocio, ven Vaca Muerta y pueden estar interesados. Ahora te invierto la pregunta, ¿cómo nos ven ellos a nosotros?
¿no? ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser atractivos para ellos, digo, con las inestabilidades políticas, económicas, financieras, cambiarias que tiene crónicamente este país? Bueno, mira, el mundo del petróleo tiene dos variables. Una es el precio, como te decía, que no lo maneja Argentina. Es una commodity, por lo tanto depende del crecimiento y de los vaivenes del mundo y de diferentes diferentes ítems que pueden afectar, como por ejemplo ir hacia un mundo más limpio, de energía más limpia, que obviamente afecta a lo que es sobre todo el petróleo, no tanto el gas, obviamente, pero a nosotros nos ven como, acordate que Vaca Muerta es una de las principales cuencas a nivel mundial de lo que es el petróleo y el gas no convencional, por lo tanto estamos ante una situación de privilegio en ese sentido. Vaca Muerta está claro que es uno de los pilares y motores fundamentales que tiene la Argentina, y tenemos ahí algo me parece para destacar en dos cuestiones que siempre hay que tener en cuenta. Primero, que el precio no lo fija la Argentina, el precio del petróleo, y segundo, que el mundo va en líneas generales hacia un mundo de energía más limpia, por lo tanto eso puede también afectar el precio y la producción. Ahora, sin duda, la Argentina es uno de los privilegiados por tener una cuenca como Vaca Muerta, porque existen, digamos, pocas cuencas en el mundo, descubiertas por lo menos, de gas y petróleo no convencional como tiene la Argentina. Hoy la Argentina está parada sobre una de las joyas a nivel mundial, y acordate que la exploración de Vaca Muerta hoy todavía está en sus inicios. Ya somos superavitarios en energía y estamos en los inicios de lo que es Vaca Muerta, es decir, cuando vas a la exploración total de lo que es Vaca Muerta, todavía no llegamos al 10% de la exploración total, y la Argentina se convirtió con ese poquito en un país superavitario en energía. ¿Vos ves? En energía. Oye, grabaron el robo como si fuera película de acción. Pero no es Hollywood. Son piratas del Caribe robando el petróleo de una nación llamada Venezuela. Helicóptero bajando en la noche sobre el mar. Marinos encapuchados listos para disparar. Cámaras en HD, postureo militar. El Caribe convertido en su parque para saquear. Con Michelo produciendo contra los piratas del imperio. Ya, se roban un buque venezolano y lo suben a internet. Mientras un presentador blanco te dice que eso está bien. Dicen que es ley, que es justicia, que es orden mundial. Pero huele a pillaje viejo, a corsario colonial. Apagan las luces, prenden las sirenas, fabrican el miedo en cadena. Primero te muestran soldados, luego te venden condena. Y si protestas te etiquetan como parte de un problema. Te dicen tranquilo, es por tu seguridad, mientras se llevan tu petróleo con total impunidad. Piratas del Caribe, versión Pentágono en acción. Somos extra en su guerra si no hay organización. Lo mismo que con Epstein, secreto tras secreto. Dossier enterrado en bóvedas de concreto. Nombres de ricos borrados del libreto. Y el pueblo distraído viendo series en su dispositivo completo. Liberan narcopresidentes, condenan a migrantes. El que lavó el polvo es aliado, el pobre es delincuente. Honduras fue tablero, laboratorio y precedente. Mientras en la Casa Blanca se lavan las manos frente a toda la gente. Intervienen elecciones como si fuera deporte. Aprietan gobiernos con sanción y pasaporte. Y cuando el fraude es amigo se hace el desentendido. Si gana el que no quieren lo llaman peligroso o subversivo. No más piratas del Caribe en nuestra habitación. No más gringos decidiendo quién merece la nación. Si nos juntamos
somos trueno, somos revolución. San Martín, Morazán y Bolívar en el corazón. Ellos nos quieren divididos para reinar sin oposición, pero la patria grande despierta en cada rincón. Centroamérica, el sur y el Caribe en conexión. Cuando el pueblo se organiza tiembla acá Washington. En la frontera encadenan a los sueños, llaman ilegales a los hijos del diseño que ellos mismos impusieron con golpes y con hambre. Y ahora criminalizan a quien huye de ese alambre. Trambre levantando muros, aulas para niños, selfie en campaña mientras rompe cada cariño. Dice que combate al cartel en nombre de la moral, pero abrazó al narcopoder en su juego electoral. Migrantes en el desierto, madres rezando en silencio. El mismo imperio que roba tu mar te vende consuelo. Te muestra al latino como enemigo en cada noticiero, mientras explota tu petróleo y tu suelo entero. Pero el miedo no se come nuestra memoria. El dolor no será el final de la historia. De cada niño en jaula nace una victoria. Cuando el pueblo despierta reescribe la gloria. No somos extras en su película violenta. Somos la escena que su libreto ya no aguanta. Cuando digamos basta, con la misma voz, sus portaaviones se verán chiquitos frente a nosotros. No más pirata del Caribe en nuestra habitación. Que el mar es de los pueblos, no de la ocupación. Si nos abrazamos de Caracas, Tegucigalpa, ningún marine vuelve a posar en nuestra patria. Morazán cabalga con Bolívar por los Andes. San Martín abre la puerta para que el sur sea grande. La patria grande no es un meme ni un refrán, es la única esperanza frente al monstruo imperial. El pueblo latino jamás será vencido. 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 Que viva Latinoamérica, señores, nos unamos. Que desde el río Bravo hasta el sur seamos hermanos. Despertemos al gigante que cargan nuestros pueblos. Cuando camine junto a todos va a romper todos sus cielos. Un gigante que aplastará la maldad de este imperio. No con bombas ni con odio, sino con otro criterio. Escuela, salud, pan, tierra y dignidad. Un continente organizado contra su oscuridad. Este es mi sueño, mi esperanza, mi salvación. Ver a mi pueblo de pie, nunca más de rodillón. Que nadie tenga que huir buscando sobrevivir. Que en nuestra propia tierra podamos por fin vivir. El pueblo latino jamás será vencido. El pueblo latino jamás será vencido. El pueblo latino jamás será vencido. Que viva Latinoamérica, señores, nos unamos. Que el sueño de Bolívar y de San Martín no quede en vano. Con Michelo produciendo. Contra los piratas del imperio. Contra los piratas del imperio. Contra los piratas del imperio. Pedro Guasiesco, como les decíamos, dirigente de la CTA de los Trabajadores, fue presidente de Astilleros Río Santiago, fue secretario general del gremio de trabajadores del neumático. Pedro, ¿cómo estás? Pablo Caruso, Gaby Radich, Néstor Restigo y Luis Pablo Gininger, saludamos en Que Vuelvan las Ideas. Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Gracias, Pedro, por este rato. Antes de meternos en detalles, Pedro, un poco estábamos repasando, recién nuestro compañero Fabián Waldman nos contó con detalles del Congreso cómo se dio la aprobación del dictamen de presupuesto 2026, con todo lo que incluye y con todo lo que saca, digamos. Te quiero preguntar por la escena, Pedro, porque es hasta hace una semana antes de las elecciones, horas antes de las elecciones, digamos, el gobierno parecía que tambaleaba. Quizá conversaba hoy con un abogado laboralista, me decía, quizá creíamos o no nos dimos cuenta que tenía más espalda de la que efectivamente tenía el gobierno, pero de alguna manera al resto del espectro político le seteó las expectativas muy favorablemente, y entonces hoy tiene un respaldo incluso de aliados. Recién repasamos la lista de gobernadores que lo acompañaron en el dictamen del presupuesto, y me parece que urge volver al diagnóstico de la escena. Por eso te pregunto primero, más por el cuadro general, Pedro. Sí, yo, a ver, creo que, bueno, ahí está Restigo, digo, yo creo que hay un cuadro negativo para los gobiernos populares de hace bastante tiempo, ¿no? O sea,
la primera ola de gobierno popular en la región resolvió una cierta etapa de crecimiento económico, inclusión, más puestos, más empleo, desarrollo, pero algunas cuestiones estructurales quedaron ahí pendientes y esa demanda fueron aprovechadas por la derecha. Y hoy creo que lo que estamos viendo es una manipulación enorme de una gran parte del electorado a través de las redes, o sea, y creo que del lado nuestro, una primera elección como la de septiembre en la provincia de Buenos Aires en particular, Sí. Se puso todo la carne a la parrilla y después cuando vino las elecciones de octubre también esta situación de inestabilidad del gobierno nacional generó como un temor en algún sector de la población y que no había ido a votar en septiembre y fue a votar en octubre, y esa parte es la que no se percibió adecuadamente para contrarrestarlo. Se pensó que siguiendo la campaña de la misma manera se estaba asegurado el resultado, y bueno, cada elección es distinta y creo que también no afrontar el diálogo en forma concreta con el conjunto de la población para que no se generara ese temor enorme a la inestabilidad, a lo que pudiera haber un crack económico. Creo que eso fue lo que nos terminó perjudicando, ¿no? Y por otro lado, la ayuda de Trump, que claramente intervino en el proceso electoral, como está interviniendo en otros procesos electorales de América Latina, y atrás de eso está el trabajo con los sistemas de comunicación que hay hoy, más la utilización de las redes, y nosotros, obviamente, uno se fija, y todos nosotros tenemos redes, pero bueno, de alguna manera el sistema, el algoritmo sabe de lo que pensamos y nos manda lo que nosotros queremos escuchar o hablamos con lo que nosotros queremos, nos sentimos más cómodos, pero no nos llega el mensaje que le está llegando a otros sectores de la población y bueno, ahí está el problema para contrarrestar eso. O sea, digo que las campañas electorales va a haber que empezar a trabajar ese tema. Y me parece que es un tema importante, que nosotros lo vimos cuando con Tayana estuvimos en algunas actividades antes del proceso electoral en Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires, y la necesidad que hay de los militantes de discutir, de escuchar, de hablar. Me parece que estamos en un proceso nuevo, se está terminando un ciclo en la cual los liderazgos personalizados y centralizados lo que garantizaba de que íbamos por más, ¿no? O sea que necesitamos justamente abrir una nueva discusión, porque si no, bueno, los límites que tienen los gobiernos reformistas, como en el caso de Chile o de Bolivia, y en muy poco tiempo, en unos años, consiguen modelar la opinión pública, que por ejemplo en Bolivia la gente, un sector de la población molesta con la palabra socialismo, o en Chile ve que no se cumplieron las circunstancias, o en nosotros el miedo y el temor a que se vaya todo al carajo garantiza que un gobierno nefasto como y un presidente que tiene evidentemente muchas limitaciones si fuera una situación a lo que estábamos acostumbrados, pero hoy aparece encumbrado en el poder y cada vez más empoderado, ¿no? Le ayuda el contexto geopolítico, o sea, Estados Unidos hoy está consolidando posición en América y bueno, es muy distinto a lo que pasó con el tema del no al ALCA, ¿no? Que a mí me tocó el secretario de Relaciones Internacionales en ese momento de la CTA y se pudo reunir a todas las fuerzas sociales e inclusive fuerzas conservadoras, pero que tenían poder antagónico con Estados Unidos y porque la Cámara Empresarial de San Pablo o los sectores ligados a la cuestión de la producción de los commodities agrícolas. Pero hoy esto es absolutamente distinto. Lo que manda creo que es la geopolítica, y en el caso de los sentimientos de los sectores populares, lo que manda son las necesidades básicas. Si uno puede resolver los temas de seguridad, narcotráfico, las cosas que se consideran más importantes, ahí empieza a haber posibilidades de poder reconstruir la relación. Y la otra es generar la esperanza, o sea, nuestros sectores, o sea, terminamos que un gobierno como el Milei o Milei en la campaña hablara de Argentina potencia, y nosotros no usamos esa palabra, no construimos en el imaginario la esperanza de que la Argentina pueda tener un desarrollo, y entonces ahí, bueno, eso sacan una ventaja importante, porque en la política fundamentalmente, si se quiere transformar la realidad, poder tener un objetivo de esperanza es clave, ¿no? Si no, no hubiésemos vivido durante el siglo XX todos esos procesos revolucionarios de envergadura o los procesos de construcción de soberanía y autonomía nacional, como en el caso de Argentina, primero con Irigoyen y obviamente el más sólido e importante con Perón después, ¿no?
Pedro, estamos charlando con Pedro Guasiesco. Quiero preguntarte concretamente sobre el proyecto de reforma laboral. Un dirigente cooperativista, Leito Monk, hizo una publicación hace algunas horas nada más, muy interesante, que resume varios puntos de la reforma, pero hay una suerte de impacto que él logra condensar, que es la cantidad de pesos que se transfieren de los trabajadores hacia la patronal. 21 millones de pesos al año en todas las medidas combinadas, digamos, ¿no? Si se aprobaran todas las medidas y todas combinadas, implicarían una transferencia del trabajo al capital de 21 millones de pesos por año. Quiero preguntarte si crees que efectivamente va a pasar la reforma, si el gobierno de Milei tiene el aura, la inercia, el acompañamiento, o logró determinado tipo de seguimiento, sobre todo de aliados, como para la aprobación de una ley de estas características. Ya. En principio espero que no, que podamos tener, bueno, tenemos el 18 la movilización de la CGT y la CTA y todas las acciones de resistencia que podamos hacer, y bueno, y si pasa también generar todas las condiciones para transformar esa realidad y volver a revertir la situación. Creo que es una reforma que es nefasta, que encubre atrás la cuestión de ver cómo trasladan, por supuesto, reducción de costo para el sector empresario, o sea, castigan al sector industrial, al sector empresario que produce, y la única solución que le dan es, bueno, le vamos a sacar a los trabajadores y le pasamos un poco a esto, pero el castigo va a seguir, porque está relacionado el ingreso de los trabajadores con el mercado interno, y si la demanda decrece también estamos en el mismo problema, ¿no? Yo creo que igual a nosotros lo que nos falta a los trabajadores es tener iniciativas en cuanto a los planteos que son necesarios discutir, sí, en la legislación laboral. Nosotros no estamos quedando, o sea, tenemos la Constitución del 49 como una referencia, pero tenemos que, se debería estar profundizando la cuestión de participación a la ganancia, o sea, si tiene que haber una reforma, tendría que haber participación a la ganancia. ¿Por qué? Porque eso permitiría también que la empresa que tiene solidez, rentabilidad alta, si existe una herramienta de esa clase, como la que firmamos con Bridgestone en el momento de que hubo que reducir y achicar posiciones, pero se firmó eso y se cobró 7 veces hasta ahora, es una herramienta que permitiría una cierta redistribución de determinados sectores de trabajadores, como por ejemplo en el sector de la minería, en el sector de vaca muerta, en el sector del petróleo. O sea, hay 3 o 4 sectores en la economía de conocimiento que son como la vanguardia de la cuestión económica en Argentina, y ahí en esos lugares, esas empresas que van a tener utilidades, bueno, si la reparten con los trabajadores genera una sinergia positiva. La cuestión de la cogestión en las empresas de más de 500 trabajadores, la cuestión que tiene que ver con los comités mixtos de seguridad e higiene implementado como para mejorar la productividad, reducir los accidentes, porque también reducir los accidentes, también eso reduce litigio, porque digo, a ver, por más que quiera el gobierno, si hay un accidente y hay un daño, eso lleva a un litigio, le guste o no le guste, hagan la transformación que quieran, y si hace una situación injusta, que una persona que se accidente y tiene una situación grave en un trabajo, después no tiene ninguna compensación, se estaría generando una situación de desequilibrio, que eso llevaría a situaciones complicadas desde el punto de vista social. Vos estás planteando, Pedro, lo que debería ser una reforma positiva, sí, progresiva, que sería mucho más útil para la situación que está viviendo la Argentina, que tiene una economía dispar. Por ahí, fines de la década del 90, era solo la parte agraria, pero ahora tenemos como vectores, tenemos la parte agraria, tenemos la parte de vaca muerta y tenemos la parte de minería y la cuestión del conocimiento. Entonces, después tenemos otros sectores que están absolutamente en una situación deplorable, las importaciones de China o sudeste asiático, las políticas del gobierno, la apertura de la importación lleva a que estén. Ahora, para eso hay que también buscar iniciativas que aprovechen. Yo lo escuché no sé a quién el otro día que decía, bueno, todas estas cuestiones, que los daños que iba a producir, pero bueno, no importaba, porque si la cuestión macro en general caminaba, después eso se iba a reconvertir, como si fuera tan fácil volver a poner una industria a funcionar de un día para otro. Eso no sucede, no es real. Y el otro tema es la jornada laboral, o sea, no podemos tener a la población de los 18 años hasta los 65 o 70 horas
trabajando la misma jornada horaria. O sea, una persona joven, bueno, podrá trabajar 8 horas por día, 42 horas, 45, 48, es demasiado. Creo que somos uno de los pocos países que tiene eso. Eso habría que avanzar, o sea, que hemos quedado en una situación gravísima en ese tema. Y después por ahí de 45 años para arriba no podrían tener, la gente no tendría que estar trabajando más de 6 horas, y si está arriba de los 60 tendría que estar trabajando 24 horas por semana, algo así. Digo, ese tipo de reforma deberíamos estar buscando y pensando para aprovechar la máxima productividad del individuo cuando tiene la máxima capacidad física, la máxima capacidad intelectual, y en eso también significa reformular los puestos de trabajo. Pero... Digo, no es lógico que esté en un puesto de una cabina de una autopista un chico de 25 o 27 años, cuando ahí puede estar un señor de 60 años y va a hacer el trabajo exactamente igual, y de alguna manera le damos respuesta en función también de su capacidad física y mental para que distribuir la fuerza de trabajo. Pedro, ¿qué tal? Néstor te saluda. Recién cuando te presentó Pablo recordaba tu paso por el sindicato de neumáticos, y vos recién dijiste lo de Bridgestone y la fábrica Firestone que lograron repartir las ganancias, ¿no? Ahora, la pregunta es primero, en este contexto, estas propuestas que vos hacés como posibilidad de un modelo laboral distinto al que propone el gobierno, primero preguntarte si es posible en este contexto, con este gobierno y con esta economía, y segundo es por qué no se aprovecha en los momentos que hay gobiernos populares para avanzar en ese tema, cuáles son las trabas que hay para avanzar en una reforma o una modernización en favor de los trabajadores. Bueno, yo creo que son eminentemente políticas, creo que ahí en algún momento de la conversación lo planteé. De los sectores populares hemos perdido la capacidad de generar la esperanza de que la Argentina puede ser un país desarrollado, con altas capacidades, como ha tenido, como tiene también en algunas áreas tecnológicas, pero desde el punto de vista macroeconómico, evidentemente hay un problema, con la pobreza, con la situación del desmantelamiento de la industria, y claramente, digo, con los vectores económicos que hay en este momento, esta cuestión de diferenciar que una empresa, no estoy hablando de un sector, ¿no?, sino de una empresa que tiene utilidad en su balance y ganó más del 6%, que reparta algo con los trabajadores, no es absolutamente nada malo, no le hace daño y a la vez fomenta la cooperación de esos trabajadores con esa empresa, fortalece la relación entre capital y trabajo y permite una distribución sana en alguien que no se va a estar llevando esa plata a algún paraíso fiscal. Eso, digo, es aprovechar esa circunstancia y no involucrarse a todo el conjunto de la población. Si hay empresas que no ganan plata, no reparten nada, así de simple. Y por otro lado, yo creo que una de las cuestiones de no emprender estas cuestiones en los gobiernos cuando está en la situación favorable es justamente quedar de alguna manera bien con todo. O sea, es esa situación de tratar de caminar en la política generando los menores incomodidades posibles. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en estos momentos lo que se ve, digo, lo tenemos en el caso presente de Brasil enfrente. O sea, sigue teniendo el sector de Bolsonaro una llegada al conjunto de la población que está entre el 47 y 48%. Entonces, está Lula, sí, tiene la capacidad, tiene el impulso, se ganó las elecciones, pero digo, hay una parte de la sociedad, el quiebre que hay, que tiene asumido todos los discursos que de algunos sectores de la derecha, en los medios de comunicación y en las redes sociales se profundizan, y sobre eso no se trabaja. Para trabajar sobre eso hay que tener cuestiones muy contundentes. No se puede solamente estar mostrando que creció la economía, que bajó un poquito la inflación, que se distribuyeron más ayuda económica o escolar para los sectores postergados. O sea, esas cuestiones no terminan resolviendo el problema en los sectores populares, digo, porque ahí está el problema de la seguridad. Si a una persona, a una mujer que va a trabajar horas por horas y le roban el celular, le arruinaron el mes. O sea, ese mes tiene que decidir un montón de cosas, no comprarse porque el celular lo necesita. Hoy es casi un bien absolutamente necesario. Entonces el tema de la seguridad en los sectores populares, los ricos lo resuelven escondiéndose en los country, pero los sectores populares necesitan que el Estado garantice la seguridad. ¿Cómo abordamos la cuestión de la salud? Pues sí, bueno, en un hospital o público, que es donde van los sectores populares, la atención a la gente no es la adecuada porque los profesionales tienen bajo salario, o porque el Estado no invierte, o porque no se adecua, bueno, eso después tiene un costo. O sea, no alcanza con después a explicar que desarrollamos una vacuna en un año, que es excelente, pero digo, no terminamos atendiendo la demanda real que tienen los sectores populares y
y eso después nos termina perjudicando. Pedro, sí. ¿Qué tal? Pedro Luis Pablo Giniger lo saluda. Quiero preguntarle por la marcha del jueves, por la marcha del 18, ¿qué expectativa, cómo se está preparando la CTA para movilizarse? Y además preguntarle por qué cree que no hubo condiciones para convocar a un paro general que, desde mi punto de vista por lo menos, hubiera sido mucho más positiva para la movilización de distintos sectores el jueves en Plaza de Mayo. Sí, bueno, no, la preparación se está haciendo todo lo necesario para garantizar que sea una movilización enorme. Obviamente acá hay una decisión política de los gremios en este sentido de alimentar. El problema está en la segunda pregunta, ¿no? O sea, el grado de convocatoria que tenemos las organizaciones sindicales, producto de todos estos años, de la forma que se llevó, está debilitado. O sea, por otro lado también, cuando uno discute la cuestión de la legislación laboral, y hay una parte de los trabajadores, de los que son cuentapropistas, los que están con el Uber, que del aguinaldo y las vacaciones no saben nada, no tienen idea qué es el convenio colectivo. Entonces, es cierto que tampoco saben nada de un paro general. Claro, exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos para que se entiendan y se vean, que se sientan afectados? Digo, no. Pero, por ejemplo, una cosa que estamos en discusión, la estaba escuchando el otro día a la Burri, que planteaba la senadora Burri ahora, que estos trabajadores no quieren tener patrón y quieren manejar horario. Lo que esta señora no ve, cualquiera de nosotros que crucemos en algún lugar donde están estos puntos, donde se concentran los despachantes de Uber, el olor a pis que hay, porque digo, los chicos terminan orinando en cualquier lado, porque, o sea, a ver, no habría que regular el sistema, no tendría que haber baño, no tendría que haber condiciones para garantizar que esos trabajadores o esas personas, si no se quieren considerar trabajador, lo que sea, emprendedores, estén haciendo su tarea con cuestiones con dignidad. Bueno, también nosotros vamos a tener que tomar esa cuestión. Si no la tomamos, no tenemos diálogo con ese sector para poder confrontarlos y hacerle ver la realidad, que son dependientes de una estructura, un algoritmo que termina manejando esa situación, y el algoritmo no le entran, por más inteligencia artificial que esté, si adentro del algoritmo el programador no le puso, pensemos que tiene que haber un baño cada tanta persona, pensemos que el lugar donde tienen que ir a recoger los pedidos tiene que tener las condiciones para el descanso y para las cuestiones básicas resueltas. Pensemos que tienen que tener un seguro por cualquier cosa que pase, ¿no? Pues bueno, son jóvenes, por ahí se piensa que son eternos, pero los accidentes existen y los problemas de salud existen. Ahora, si no avanzamos en esos diálogos, si no solamente el del gremio del neumático le habla al neumático, o el del ESMATA le habla al mecánico, no podemos, para eso están las centrales, no podemos dialogar con todos estos sectores, bueno, entonces vamos a tener problemas para la convocatoria. Entonces me parece que acá la cuestión del paro general, que simbólicamente es importante, pero para derrotar las políticas de un gobierno como hay que llegar a un paro general, o hay que llevar a una acción, más que un paro general hay que llegar a un plan de acción que garantice esa derrota. Y eso empieza de lo menor a lo mayor, porque digamos, hay que generar conciencia para que tampoco haya resistencia de la población a medidas de este tipo, ¿no? O sea, esto me parece que es importante generar esos consensos. Pedro, por supuesto, sí. A ver, quiero ir un paso atrás, porque un paso en retrospectiva, ¿no? Nunca un paso atrás, jamás. Uno atrás, dos adelante. No, quiero mirar un poco más grande de la escena, porque yo entiendo la importancia de dos cosas que mencionaste. Primero, que la convocatoria o la interpelación a la sociedad para las elecciones de medio término hubiera sido un poco más que frenar a Milei, que hubiera habido una construcción de horizonte, una expectativa distinta. Eso lo entiendo. También entiendo la importancia de que haya otra propuesta de reforma laboral, una propuesta progresiva, una propuesta positiva, como vos la mencionaste. Ahora, me da la sensación que todo eso va a ocurrir en tanto y en cuanto haya una acumulación política o una construcción política con su correspondiente conducción, que no titubee, que no tenga dudas a la hora de cómo construir y ningún reparo interno, es decir, una amalgama, una construcción política mucho más amalgamada. Y eso es lo que me da la sensación, que cualquier cosa que se proponga, si no está sostenida por ese tipo de construcción política, que además invita al resto de los espacios oscilantes a tener un lugar de contención, muy difícil que se vaya a dar. Es como si estuviera faltando
la base para cualquier propuesta eventual para adelante. Yo uso como ejemplo lo siguiente, o sea, las limitaciones de la gestión del gobierno de Alberto Fernández y todos los que componían el gobierno de Alberto Fernández. Pongo solo un ejemplo: Vaca Muerta, ducto. Se podía haber hecho en los primeros 6 meses, los últimos 6 meses de gobierno. Sí. Haber hecho en los primeros 6 meses hubiese generado, no digo 26.000 millones de dólares, hubiese generado 18.000, 15.000 millones de dólares. El país no hubiese estado en la situación del faltante de divisa que tenía, no hubiese tenido la inflación que tenía, y con esa sola medida hubiese bastado, porque la diferencia fueron en la primera vuelta 38,5, o sea, faltó un punto para pasar los 40, no hubiese faltado una segunda vuelta y hubiésemos tenido un gobierno. Pero entonces me da la razón, es un ejemplo que muestra. Así como eso, yo tengo 50 ejemplos, digo, en la gestión, si se llega a la gestión es para hacer cosas. Cuando planteo de resolver las necesidades de la gente y pongo el ejemplo del ama de casa que va a trabajar por hora y le roban el celular y en la comisaría no lo atienden, bueno, ahí hay responsabilidad. O sea, por más bueno que seamos, por más honesto que seamos, por más íntegro que sea, si nosotros no podemos resolver los problemas de gestión, o sea, si no podemos construir un barco en el astillero, si no podemos hacer el dragado del Magdalena, si no podemos hacer el ducto de Vaca Muerta en el momento que corresponde y en el momento que lo necesita el país y lo necesita la gestión, bueno, obviamente termina llegando esto. Hoy, Vaca Muerta le permite al gobierno de Milei tener un respaldo casi de 22.000 millones de dólares. Y si empiezan a funcionar la minería, también. Entonces empieza a construir un modelo que de punto macro, para los sectores de poder, para la minería, para la petrolera, para ellos es exitoso. Obviamente se pasan por el trasero al 60% de la población, porque ellos están contentos con que el modelo sea similar a Canadá y Australia, que tienen la mitad de la población. Nosotros tenemos 50 millones. Pero digo, este es el problema es nuestro, más que de ellos. Entonces, digo, creo que ese también es el límite de lo que pasó en Chile o el límite de lo que pasó en Bolivia, porque si Bolivia estaba cada vez produciendo menos gas, cuando en un momento se había convertido en exportador, y Lula tuvo el gesto de mejorarle el precio y habló con Néstor para que le mejore el precio, y ahí cambió la economía boliviana. Ahora, después, si la empresa boliviana de gas y de petróleo y en la gestión no pudo resolver que se mantuvieran los PUS activos, que crecieran eso o se reconvirtiera en otro sector, bueno, ahí está el problema. Entonces, ahí donde la derecha encuentra el camino. Entonces, si nosotros realmente no discutimos en la agenda, se pone cuestiones claras hacia dónde se quiere ir y se hace lo que se dice, entonces ahí recién vamos a empezar a tener resultados, porque ahí van a empezar a creer en nosotros una parte importante de la población. Entonces nos van a empezar a defender y van a querer que estemos en la gestión. Ahora, si pensamos que la cuestión de la macroeconomía se resuelve solamente con medidas macroeconómicas, y bueno, estamos fritos. Yo creo que estoy convencido, bueno, como dijo Churchill, la guerra es un tema tan importante que no es un problema de los generales. Yo creo que la gestión de un país también es un tema tan importante que no es un tema de economistas, ni lo de derecha ni lo de izquierda. Clarísimo. Pedro, gracias, siempre interesante escucharte. Gracias. Pedro Guasiesco, charlando con nosotros, dirigente de la CTA, fue secretario general del gremio del neumático y presidente de Astillero Río Santiago. Los pobres que se odian entre ellos. Cómo la ingeniería social del poder programa el odio horizontal para que nunca miremos hacia arriba. No es espontáneo, no es casual, es diseño. Una sociedad que ha normalizado la explotación necesita producir odio. Y lo hace con precisión quirúrgica. Cada día, cada medio, cada algoritmo te señala a un nuevo culpable. El inmigrante que te quita el trabajo. La mujer que pide mucho. El viejo que ya no produce. El joven que no respeta. El vecino que corta la calle. Tu pareja. Tu hijo. Tu propio reflejo. Nos entrenaron para desconfiar de quien tiene lo mismo que nosotros, casi nada. Y así, el pobre odia al pobre. El explotado desprecia al explotado. El precarizado desconfía del que sobrevive distinto. Mientras tanto, los de arriba no aparecen. No tienen rostro, no tienen acento. Tienen offshores, apellidos y blindaje. Y siguen cobrando. Porque si odias a tu vecino, no miras al banco que se queda con tu casa. Si culpas al que recibe un plan, no ves al que tiene subsidios millonarios del Estado. Si odias al maestro, no cuestionas al ministro que recorta educación. La lógica es clara. Donde hay explotación, tiene que haber un culpable. Y como no podés ver al verdadero, te dan uno de mentira. Así funciona la ingeniería del odio. Y es perfecta. Porque es cotidiana. Y porque funciona sin que lo notes. Los medios te educan para odiar. El algoritmo te lo refuerza. El discurso te lo normaliza.
La política lo explota, y vos lo repetís como si fuera pensamiento propio. Odias al otro pobre, porque es lo único que podés hacer sin consecuencias. Odias en horizontal, porque en vertical no se puede mirar sin que tiemble todo. El modelo no necesita represión si ya logró que la gente se odie sola. Y en ese clima, todo se descompone. El padre odia al hijo, el joven al anciano, el trabajador al desempleado, el que alquila al que ocupa, el que paga al que recibe, el que critica al que apenas sobrevive. Y mientras tanto, los verdaderos responsables siguen sin nombre ni rostro. Nadie odia al rico. Nadie odia al que finge neutralidad desde su despacho. Nadie cuestiona al experto que explica la pobreza como si fuera un fenómeno natural, porque ellos no se ven. Y lo que no se ve, no se toca, no se juzga, no se odia. Y esto no es un fenómeno aislado. En toda América Latina ocurre igual. En Argentina, los medios señalaron durante años al piquetero, al beneficiario de un plan, al trabajador informal, mientras el FMI se llevaba el futuro y las fortunas salían por Ezeiza. En Colombia, se criminaliza al joven de barrio, al mototaxista, al que vive en la informalidad, mientras los corruptos blindan su riqueza en Panamá. En México, se teme más al migrante que cruza la frontera que al empresario que explota a su propio pueblo. En Chile, en Perú, en Brasil, el patrón es idéntico: miedo, odio, división. Todo mientras las élites se coordinan para seguir saqueando. Es el neoliberalismo en su fase más eficaz, cuando ni siquiera necesita explicar su doctrina, porque ya la instaló en la cabeza del explotado. Te enseñó que el Estado es ineficiente, que los pobres son vagos, que cada quien tiene lo que merece. Y vos, que no tenés nada, terminás creyendo que te lo mereces. Te hicieron sentir culpable por no tener, y rencor por ver que otro tiene lo poco que vos no. Y ahí nace el odio horizontal. Esa rabia programada, esa violencia simbólica que no toca el poder, pero revienta al vecino. Es el alma del modelo. Dividir para reinar, odiar para no pensar. Porque si odias, no organizás. Si culpás al otro pobre, no entendés que están en la misma trampa. Si despreciás al que vive distinto, no ves al que diseñó el encierro. Y entonces, el neoliberalismo hace su trabajo sucio, sin mancharse las manos. Desarma lo colectivo, ridiculiza lo común, convierte la sociedad en un ring de miserias enfrentadas. El odio es la anestesia de los explotados. Y en este sistema, el que odia a su igual no es libre, es funcional. La rabia que no mira hacia arriba es obediencia. La indignación que no toca al poder es complicidad. Porque el verdadero enemigo no corta la calle, no cobra subsidios, no usa gorra, está en traje, cobra comisiones, tiene acciones, y se ríe mientras vos odias al que vive igual de jodido que vos. Escrita por Manuel Fernando González Villamil. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente,
porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.